hablando también de las nuevas decisiones del Ministerio de Salud, que posiblemente también, según lo que ha declarado el Ministerio de Salud y la representante del área de inmunizaciones del MINSA, que posiblemente también planteen inocular a las personas con una quinta dosis de la vacuna contra la COVID-19, entre otros detalles, ¿no? También nos gustaría hablar sobre la nueva ministra, Kelly Portalatino, quien ha asumido el cargo de este sector. ¿Qué tal, doctor Víctor Zamora? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Tatiana. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Gracias a usted por aceptar la entrevista y para empezar, ¿no? Ya es oficial entonces que ha iniciado la quinta ola en nuestro país. Según las informaciones que nos ha brindado el Ministerio de Salud, aproximadamente son 39.000 casos de contagios durante esta última semana. Lo que ha mencionado el Ministerio de Salud y lo que está analizando es que posiblemente pueda ya empezar a aplicarse una quinta dosis contra la COVID-19. Han regresado también los protocolos de bioseguridad. Yo quisiera saber si esto es viable, porque lo que se ha podido observar en otros países, en Europa, en Estados Unidos, es que los protocolos ya no se siguen, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, lo que ha regresado ahora aquí en nuestro país. ¿Es viable? ¿Eso va a ayudar a disminuir los contagios? Y también me gustaría que me explique un poco sobre qué tan efectivo sería entonces una quinta dosis. A ver, vamos por partes, ¿no? Vamos a ver en qué situación nos encontramos, para también tipificar la calidad de decisiones que se están tomando en salud, ¿no? En realidad no son 39.000 casos los que se han registrado la última semana. El registro oficial son 69.000 casos, Ya. solo en la última semana. Eso significa, si nosotros lo comparamos con exactamente la misma fecha hace un mes, el número de casos por semana se ha multiplicado más de 20 veces, 23 veces para ser exacto. El número de hospitalizaciones se ha multiplicado por 4, perdón, por 8. El número de ingresos a UCI por 3. El número de fallecidos por 4. En este momento, Lima ha sobrepasado el 50% de positividad de COVID. ¿Eso qué significa? Que una de cada dos personas que van a hacerse la prueba por COVID sale positivo. Eso es un estado de enorme transmisión de la enfermedad que pone en riesgo a las personas de mayor edad y las que están menos protegidas, las que no han recibido su tercera dosis por lo menos. De hecho, la última semana, que cierra el 3 de diciembre, habían fallecido 123 compatriotas, esto es 4 veces más que hace un mes, por COVID. Esto refleja que estamos básicamente sin liderazgo, porque no se están tomando absolutamente ninguna medida para impedir la transmisión del virus, los efectos sobre las personas y lo que es más notorio en el sentido de la falta de conducción, que hay regiones como Ica, como Ucayali, como la región San Martín en la ciudad de Tarapoto, incluso Lima en algunos hospitales, cuyas camas de UCI para COVID ya están totalmente copadas. Claro, la situación política, la inseguridad, el empleo, la economía, nos tiene distraídos y ya casi no le damos importancia al COVID, pero el COVID sigue presente. Tanto es así que la quinta ola que estamos viendo hoy es más grande que la cuarta ola. La reacción de la ministra ha sido tardía, ha sido limitada y todavía dubitativa en lo que se debe hacer. Es el momento de la ciudadanía, es el momento de que nosotros tomemos una acción. Y yo lo que he venido recomendando y sigo recomendando y lo voy a hacer ahora es que nosotros, en la medida de lo posible, volvamos a usar, por precaución, nuestra mascarilla. Y si tenemos a un adulto mayor en la casa que todavía no se ha vacunado, que culmine sus vacunas, tercera, cuarta dosis, y salga con su mascarilla N95 a cualquier lugar porque el contagio es altísimo en estos momentos. Doctor Zamora, yo tengo una pequeña duda y es que yo sé que el Perú es totalmente distinto a los países que son parte que están dentro de Europa, ¿no? Pero en Europa, por ejemplo, no se utiliza ya mascarilla para nada.
ya no hay protocolos de bioseguridad como los hay acá. ¿Por qué allá no han regresado, a pesar de que me imagino que los contagios deben de estar también no en un nivel sumamente alto, pero debe haber personas con COVID? ¿Por qué acá sí y allá no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, básicamente la gran diferencia está en dos aspectos, ¿no? El primer aspecto es que en Europa y en muchos países han optado, incluso en Sudamérica, por ejemplo en Uruguay, nunca fue obligatorio. Siempre fue altamente recomendado el uso de la mascarilla a todas las personas. Ujú. Y así fue ejecutado por las personas. O sea, en Japón es culturalmente aceptado que todos vayan con mascarilla, incluso antes de la pandemia. En nuestro caso, la otra diferencia es que en Europa o Asia, Japón o incluso Uruguay, el sistema de salud es mucho más grande que el precarísimo sistema de salud que nosotros tenemos. Le pongo un ejemplo. Hoy día tenemos 70% de la población totalmente vacunada, Sí. con 3 dosis, y tenemos 30% sin vacuna. Con ese 30% en donde se está concentrando altísimamente el contagio y la forma grave de la enfermedad, ya nuestro sistema de salud cayó, ya sobrepasó la capacidad de la oferta de nuestro sistema de salud, porque nuestro sistema de salud siempre ha sido, es y es todavía una pequeña telita, es el sistema de salud más precario de América Latina. Por eso es que tenemos que incidir, incluso obligar a que las personas usen su mascarilla para detener el contagio, porque de no hacerlo, nuestros servicios de salud van a reventar y no va a ser posible atender a todos. Ese es el drama que nosotros vivimos. Alto contagio por las condiciones de vida y de empleo, y por otro lado, alta mortalidad por un sistema de salud muy frágil, ¿no? Entonces, en nuestro caso, como en el de China, por ejemplo, hay algunas medidas que hay que tomarlas de forma obligatoria. Pero, Tatiana, hay otra cosa. ¿Seremos capaces de, luego de hacerla obligatoria, hacer que se cumpla la norma? Yo personalmente creo que ya no. Aunque sería deseable que se haga obligatoria, las fuerzas que tenemos como Estado están muy debilitadas. Primero, la polarización política. Ninguna autoridad en este momento tiene el liderazgo para liderar, valga la redundancia, a la sociedad. Y en segundo lugar, nuestras Fuerzas Armadas son también igual pequeñas, débiles y están concentradas en otras prioridades. Es el momento de los ciudadanos y las ciudadanas. Usted, Hablando de... señora, señor que nos está viendo, Ajá. use su mascarilla, por favor. Y lo primero que tiene que hacer el día de hoy al salir de su casa, vaya y vacúnese. Mire, ahora, acá lo que acabo de ver hace aproximadamente las noticias que han estado circulando en los diarios era que la ministra Kelly Portalatino, aunque ya lo aclaró, dijo que quería hacer como que una marcha en medio de la quinta ola COVID-19 y ella, bueno, se ha pronunciado y ella ha dicho que ha convocado a una gran cruzada nacional contra la COVID-19 como parte de una estrategia de salud para enfrentar esta quinta ola que sume los esfuerzos de gobiernos regionales, locales y de toda la sociedad civil. ¿Esa es una forma viable de poder combatir la quinta ola y el aumento de contagios? Bueno, es lo que debió hacer el gobierno del Perú, del propio presidente de la República. Se necesita una movilización de toda la ciudadanía y sus organizaciones, del sector público y del sector privado, de las fuerzas políticas, de las fuerzas sociales, de las fuerzas religiosas, Ujú. para combatir una enfermedad que nos diezma. Sin embargo, la realidad es que nuestra sociedad está fracturada. ¿No? Estamos enfrentados, estamos a puertas el día de mañana de ver una moción de vacancia contra el Sí, presidente. claro. Y hay acusaciones de uno y otro lado en las cuales se ha minado el liderazgo. La credibilidad de la clase política está por los suelos. Carecemos de ese liderazgo que movilice a la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo con el deseo de la ministra, que debería ser una cruzada nacional, pero del deseo de hacerlo viable hay todavía un trecho, ¿no? Y el principal de ellos es el político. Claro, tiene muchísima razón. Ahora hablemos de qué tan preparados estamos realmente para una quinta
esta ola, ¿no? Porque ya ha mencionado que ya las camas de cuidados intensivos ya no hay más espacio, ¿no? Y además tenemos entendido hasta el momento que la Villa Panamericana cerró. Entonces, ¿cómo sería para, y ahí quisiera que me aclare usted, que tiene la mayor información, sobre qué se debería hacer entonces, ¿no? Porque se anunció que la Vía Mi- Panamericana iba a estar cerrada y ahora, ¿cómo podríamos hacer con ese nuevo brote? Señorita Tatiana, eso es lo que pasa ya en un segundo nivel, ¿no? No tenemos liderazgo político. Ya, perfecto. Bueno, pasemos al liderazgo técnico. El Ministerio de Salud debió dotarnos de un plan de sucesivas olas. ¿Qué íbamos a hacer para enfrentar las sucesivas olas? Ese plan nunca se materializó por lo que ya sabemos. Un ministro de Salud censurado por el Congreso por faltas éticas, otro ministro de Salud que acaba de salir prácticamente enmarrocado y con la fiscalía metida en su despacho por acusaciones graves, y recién ponen a una ministra que con todo el entusiasmo, pero que no tiene ni la formación ni la experiencia para manejar el sector, rodeado entre estos últimos 8 meses de gente que no está capacitada para manejar estos temas, nos han dejado desarmados. Un sistema de salud frágil con una conducción técnica debilitada. Felizmente la ministra acaba de tomar 2 o 3 decisiones para reincorporar técnicos de gran calibre. Por ejemplo, el director de epidemiología, el doctor Munaico, ha sido eh, nombrado como director de epidemiología. Es una persona con mucha experiencia y las calificaciones para ese puesto. ¿Qué debemos hacer el día de hoy? Mire, en este momento, como hemos perdido tiempo, nos está pasando lo de la primera ola. Las camas UCI para COVID se nos están agotando y estamos empezando a usar las UCIs de los otros pacientes. ¿Qué va a producir esto? La mortalidad también en los otros pacientes. Para tratar de atender COVID, se deja de atender a gente de accidente de tránsito, accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio, posoperatorios, que van a las UCIs. Entonces, en este momento lo que se tiene que hacer rápidamente es volver a los espacios temporales. Uno de ellos es la vía panamericana, hay que reabrirla inmediatamente y también hay que habilitar los espacios temporales de los hospitales. Y un tercer elemento, recordará que mucho se criticó que se cerró el primer nivel, que se cerró el primer nivel. Bueno, ese primer nivel no ha recibido los recursos necesarios para operar. Hoy día tampoco tenemos un primer nivel en capacidad para responder a esta quinta ola. De hecho, hay enormes colas hoy el día de hoy para hacerse un diagnóstico, para hacerse la prueba. Largas colas. No, estas cosas no debieron suceder a 3 años de haberse iniciado esta pandemia y eso se debe a la debilidad de gestión de este gobierno. De las vacunas, doctor Zamora, porque están planteando que posiblemente se ponga la quinta dosis. Pero, ¿cómo vamos a hacer con los niños? También tendremos que avanzar con la vacunación con ellos, porque las clases son presenciales. En ocasiones en las universidades te dan la opción, ¿no? Si quieres presencial o virtual. Pero ahora en los colegios, yo tengo 2 hijos y me han dicho tiene que ser presencial, ¿no? Ahora es presencial y una que otra clase puede ser virtual, pero el 80% de la asistencia es presencial. Entonces, ¿cómo hacemos con los niños también, no? Porque ellos tienen contacto con otros niños que tienen detrás una familia que de repente no se ha vacunado. Bueno, Tatiana, excelente pregunta porque hay disponibilidad de vacunas. No es que falte vacunas. Las vacunas están disponibles para todas las edades, para todas las enfermedades plausibles de vacuna, no solo COVID. También has debido a tus hijos vacunarlos con las que le faltan de las otras enfermedades, ¿no? De su calendario vacunal contra la polio, el sarampión, la tuberculosis, etcétera, etcétera. Entonces, los puestos de vacunación están abiertos y disponibles para la población. Lo que pasa es que no estamos recibiendo una demanda fuerte por la vacunación, ¿no? Es una cosa preocupante que requiere nuevamente de una movilización política, técnica y además ciudadana, porque no es posible que teniendo las vacunas a disposición, la gente no vaya a vacunarse. Te pongo 2 datos, ¿no?
Solo para la tercera dosis, en la tercera edad, que es la que más frágil es frente a la pandemia, todavía nos falta vacunar 8 millones de peruanas y peruanos. 8 millones perdón, 800.000 personas, 800.000 mayores de 60 años, con 3 dosis. Pero con 4 dosis nos falta vacunar en ese mismo grupo 2.5 millones de personas. Imagínense. Y con 4 dosis en la población general nos falta vacunar cerca de 20 millones de peruanos. Y aquí Estamos muy atrasados en la cuarta y dosis, quería, pero quería atrasadísimo. claro, y quería entender algo, doctor Víctor. Está bien, yo creo que hay que asumir también responsabilidad como ciudadano, porque deberíamos acercarnos y tener mayor responsabilidad sobre nuestra salud. Pero si vemos que eso no está funcionando, el Ministerio de Salud no debería plantear un plan para que hacer visitas, como se estuvo haciendo anteriormente, casa por casa, para poder, porque hay que hablar claro, y nosotros, los adultos, a pesar de ser adultos, parecemos niños porque nos tienen que empujar para poder ir a vacunarnos, nos tienen que obligar, ¿no? Porque si tenemos las 3 dosis ha sido porque nos han obligado para poder presentar nuestro carnet y poder ingresar a los centros comerciales o a nuestro trabajo. Entonces, no hubiese sido también una opción de que, bueno, estamos viendo que no hay afluencia en los centros vacunatorios, bueno, yo llevo las vacunas hacia el ciudadano. A eso me refiero. Esta es una labor tan importante, la vacunación nacional contra la COVID, que debe ser dirigida por el presidente y un plan nacional. El presidente le derivó la tarea al premier, el premier se lo derivó al ministro de Salud. Y hemos tenido 4 ministros de Salud y 5 presidentes de la Seguridad Social que se han estado tirando la pelota y finalmente no han hecho su tarea de mantener la vacunación nacional en los límites que deberíamos estar y hacer todos los esfuerzos, como tú bien lo has señalado, de hacer obligatoria la vacuna para entrar al trabajo, para entrar a los lugares de centros comerciales, lugares de diversión, etcétera, etcétera. Movilizar a los alcaldes y a los gobernadores para que vayan casa por casa, buscando especialmente a los adultos mayores. Es una movilización política, técnica, social. Pero los ministros que este gobierno ha puesto al frente de la cartera no lo han visto así. Lo han visto un lugar para dar empleo a sus compadres y comadres, para hacer prácticas que ahora están siendo investigadas en la fiscalía y se han olvidado de la salud de la gente. Espero que la ministra Portalatino pueda revertir esa situación, que deje de lado el cubileteo y que el Ministerio de Salud deje de ser una agencia de empleo para un partido político y se concentre en lo importante, lo que tú señalas. ¿Qué vamos a hacer con nuestros niños? ¿Qué vamos a hacer con nuestros ancianos? ¿Cómo vamos a hacer exitosa la quinta dosis? Que hay que hacerla de todas maneras, como va a haber en el futuro una sexta dosis. Esas cosas deberían estar en la primera prioridad de la señora ministra el día de hoy. Zamora, ya para culminar la entrevista, hablemos de las fiestas. Llega Navidad, llega Año Nuevo. ¿Qué debería de hacer de manera inmediata? Porque ya estamos a poco menos de un mes, menos, 20 días, 24 días para que culmine el año y sabemos que todos salen de viaje, asisten a fiestas, igual empiezan las reuniones familiares para celebrar y recibir la Navidad. Entonces, ¿qué se debe de hacer? ¿Qué se debe plantear de forma inmediata y con urgencia para evitar la propagación de la COVID-19? Bueno, yo creo que es urgente poner algunas medidas restrictivas en los lugares de gran conglomerado poblacional, aunque ya he descrito las limitaciones que esta medida va a tener por el agotamiento pandémico, la gente también está cansada del COVID, la policía ya no hace, no lo tiene en sus prioridades, etcétera. Pero hay que hacer lo posible para poner algunas restricciones. En segundo lugar, una agresiva campaña comunicacional dirigida a nuestros abuelitos. Por ejemplo, el mensaje central debería ser, por supuesto, los comunicadores son expertos en esta materia, pero dirigido a proteger al abuelito de la casa. No queremos que nuestro abuelito o abuelita se enferme durante estas fiestas. Y un mensaje dirigido a protegerlos a ellos sería, yo creo, ahorita de manera urgente, ¿no? Más que pensar en cerrar las playas, que no va a poder implementarse, más que cerrar los espacios de esparcimiento, digamos, conciertos, porque no vamos a poder
tener la fuerza para cerrarlo. Además, en conciertos no se infecta a la gente ni en las marchas, sino en los casinos, teatros y lugares cerrados y poco ventilados. Entonces, algunas medidas restrictivas y una agresiva campaña comunicacional para que nuestro abuelito se vacune y salga y se proteja con su mascarilla N95, bien ajustada a su rostro. Doctor Zamora, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por su tiempo y esperemos que se puedan tomar buenas decisiones por parte del gobierno y así también disminuir los casos COVID-19 y que crear conciencia también en la población que debe vacunarse. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucha suerte. Una pequeña pausa y regresamos con más aquí en Contigo en la Salud.